Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tabla No. 1. OPEC para el proceso de selección ofertados por la entidad. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de vacantes. Profesional. 2. Técnico. 0. Asistencial. 3. Total. 5. Tabla No. 2. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de vacantes. Profesional. 0. Técnico. 0. Asistencial. 1. Total. 1. Tabla No. 3. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de abierto. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de vacantes. Profesional. 2. Técnico. 0. Asistencial. 2. Total. 4. Tabla No. 4. OPEC para el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto empleos que no requieren experiencia, cuando aplique. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes. Profesional. 0. Técnico. 0. Asistencial. 0. Total. 0. Tabla No. 5. OPEC para el proceso de selección en la modalidad abierto de empleos conductor, cuando aplique. Nivel. Número de empleos. Número de vacantes. Asistencial. 1. Total. 1. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en SIMO y certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad envió a la CNESC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión o falsedad de la información del MEFCL o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNESC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2.
Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNESC le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y hasta la culminación del periodo de prueba de los posesionados en uso de las respectivas listas de elegibles, el representante legal o cualquier otra persona de la entidad no pueden modificar la información registrada en SIMO para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos reportados en la OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad de ascenso o abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del Acuerdo CNESC No 75 de 2023 o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en SIMO por la entidad señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio en la OPEC o en este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y /o SLMO. Parágrafo 6. El número de empleos y /o vacantes convocadas para concurso abierto pueden aumentar, dependiendo de las vacantes que sean declaradas desiertas en el concurso de ascenso. Cuando aplique. Capítulo 3. Divulgación del proceso de selección e inscripción. Artículo 9. Divulgación del proceso de selección. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la entidad para la que se realiza este proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAF, y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de méritos,
a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones para las modalidades de ascenso y abierto, respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección y el DAF, la publicación en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 10. Modificación de la convocatoria. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNESC, y su divulgación se hará en los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial. Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria solamente podrá modificarse por la CNESC en cuanto a las fechas de inscripciones y o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co /o y por diferentes medios de comunicación que defina esta Comisión Nacional, por lo menos dos días hábiles antes de la ocurrencia efectiva de los mismos. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, PACA, o de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o su anexo, serán suscritos únicamente por la CNESC. Artículo 11. Consideraciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de ascenso o abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNESC informará en su sitio web, www.cnsc.gov.co y o enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto,
no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNESC, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.6.10 del Decreto 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, caso en el cual se publicará aviso informativo y se divulgará con oportunidad a los interesados a través del sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Capítulo 4. Verificación de requisitos mínimos. Artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, transcritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades ascenso y abierto, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones, conforme al último reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo con los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en el MEFCL y en la OPEC de la entidad o en la ley en caso de aplicar, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los funcionarios públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, en empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una vez certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, etc., que le indique la CNESC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas pruebas. Los potenciales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNESC, van a ser tratados con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selección. Cuando aplique. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la etapa de VRM. Para la etapa de VRM, los aspirantes deben tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15. Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa de VRM.
La información sobre la publicación de resultados, las reclamaciones y la decisión de estas para la etapa de VRM del proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo V. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación. De conformidad con el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La valoración de estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas para evaluar las competencias funcionales y comportamentales, de ejecución, cuando aplique, y la valoración de antecedentes, cuando aplique, según se detalla en las siguientes tablas. Tabla No. 6. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación para los empleos que no exigen experiencia ofertados en las modalidades de ascenso y abierto 1, cuando aplique. 1. De acuerdo con el criterio aprobado en sala plena de la CNESC llevada a cabo el día 31 de marzo de 2020, la distribución del valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para procesos de selección que incluyan empleos en los cuales no se exigen experiencia, ni requisitos adicionales, se distribuye entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, así, y, competencias funcionales 75% y 2, competencias comportamentales 25%. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje. Mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatorio. 75%. 65,00. Competencias comportamentales. Clasificatorio. 25%. No aplica. Total. 100%. Con excepción de los empleos de conductor mecánico o conductor, u otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos, cuando aplique. Tabla No. 7. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación para los empleos de conductor mecánico o conductor ofertados en la modalidad de abierto, cuando aplique. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatoria. 30%. 65,00. Competencias comportamentales. Clasificatoria.
25%. N/A. Prueba de ejecución. Clasificatoria. 45%. N/A. Total. 100%. U otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos. Tabla No. 8. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación para empleos que requieren experiencia, ofertados en modalidad de ascenso y abierto. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatoria. 60%. 65.00. Competencias comportamentales. Clasificatoria. 20%. N/A. Valoración de antecedentes. Clasificatorio. 20%. N/A. Total. 100%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, la S. Fechas y hora, S. De presentación de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique, ¿de qué trata este? Artículo. No se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales de un Estado social de derechos y particularmente en esos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. La información sobre la publicación de los resultados de las pruebas escritas y de ejecución y las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen, se debe consultar en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba de carácter eliminatorio establecida en el artículo 16 del presente acuerdo. Las especificaciones técnicas de esta prueba se encuentran definidas en el anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial ofertados correspondientes al cargo de conductor o conductor mecánico. Cuando aplique. Parágrafo 2. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se inscriban a los mismos empleos de los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 785 de 2005 y en los que desde entonces han permanecido,
La prueba de valoración de antecedentes se va a realizar con base en los requisitos que se exigen para estos empleos en el MEFTI. Utilizado para el presente proceso de selección reportados a la OPEC, o en la ley en caso de aplicar. Cuando aplique. Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. La información sobre la publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes y de las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el anexo del presente acuerdo. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNESC o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del capítulo primero del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio físico o en simo, a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento de este, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNESC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. La CNESC publicará en su sitio web www.cnsc.gov.co o enlace SIMO, los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente acuerdo y en el respectivo anexo. Capítulo B. Lista de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNESC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados,
que surjan con posterioridad a la convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad, en los términos de la normativa precitada, del artículo 1 del Decreto 498 de 2020, que modifica el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 y del Acuerdo No CNESC 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No CNESC 0013 de 2021, o de las normas que los modifiquen no sustituyan. Parágrafo 1. En el presente proceso de selección, los elegibles para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en esta modalidad. Parágrafo 2. El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, del que trata el Acuerdo CNESC No 0165 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. Artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNESC, se publicarán oficialmente en un sitio web, www.cnsc.gov.co enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la comisión de personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección, podrá solicitar a la CNESC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo, o por órgano diferente a la comisión de personal no serán tramitadas. Subrayas fuera de texto original. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNESC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al correo electrónico registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en la ponderación o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27. Modificaciones de listas de elegibles. La CNESC, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas de elegibles a los participantes en este proceso de selección,
cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en la ponderación o sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNESC, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error, casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto en el capítulo primero del título 3 de la parte primera del PACA. Se comunicará por correo electrónico o en el enlace SIMO al OS interesado, para que intervenga, en la misma. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de las que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán notificadas a través de correo electrónico o enlace SIMO. Artículo 28. Firmeza de la posición en una lista de elegible. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones de los artículos 25 y 26 del presente acuerdo. La firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNESC comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 29. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 30. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, la entidad deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente orden.
A con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales. B con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. O en la de ejecución cuando aplique. C. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales. 7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental del proceso de desempate que la entidad adelante. Esta deberá levantar un acta, dejando la evidencia documental de los documentos que soporten este trámite. Artículo 31. Recomposición automática de una lista de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme como consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar posesión dentro de los términos legales, ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en lo señalado en el presente acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo establecido en el Acuerdo CNES-C No. 165 de 2020, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme no causa el retiro de esta. Artículo 32. Vigencia de las listas de elegibles. Por regla general, las listas de elegibles tendrán una vigencia de 2 años a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. Artículo 33. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en el sitio web de la CNES-C, o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D.C., el 20 de diciembre del 2023. Mauricio Liévano Bernal. Comisionado Nacional del Servicio Civil. Despacho de Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Comisión Nacional del Servicio Civil. Javier Andrés Vaquero Maldonado. Director General. Caja de Vivienda Popular. Elaboró Leonel Orozco, Contratistas, Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Revisó Sergio Andrés Correcha, Contratista, Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Aprobó César Eduardo Monroy, Asesor Proceso de Selección, Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Miguel Fernando Ardila, Asesor, Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal.